Teleimpacto, lo que necesitas saber. Continuando con su programa Trazando Rutas, hoy tenemos al economista Guillermo Cadán, con quien vamos a hablar sobre el progreso de la economía de la República Dominicana. Un 7% del Producto Interno Bruto. Él tiene algunas posiciones sobre realmente el crecimiento real que el gobierno y el Banco Central ha manifestado, como se dice con bombo y platillo, que somos el país que, aunque lo empresarial, el CONE y organismos internacionales no han reconocido por la estabilidad económica de un crecimiento del 7%. Además de eso, en la segunda parte vamos a hablar con él sobre una posición de la tercera fuerza del Partido Reformista. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros en su siempre programa Trazando Rutas. Debemos entrar al tema que nos aqueja. Hemos visto cómo el gobierno exhibe un gran crecimiento de un 7% en el Producto Interno Bruto, lo que indica que es una economía estable, saneada. Y esto, nosotros hemos oído algunas posiciones que usted ha tenido al respecto. ¿Cómo usted valora y cuáles son las variables que han hecho posible que el gobierno en su política económica haya establecido realmente ese crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, yo no dudo que el crecimiento económico sea significativo, que tenemos una economía dinámica, tenemos factores de producción, empresarios, recursos naturales, trabajadores, posición geográfica, que eso es un factor importante, la proximidad con Estados Unidos, que es una economía, la economía más poderosa del mundo. En fin, un conjunto que se llama factores de producción que nos llevan a un crecimiento económico, cifra que yo no cuestiono en su valor. Yo pienso que las cifras que suministra el Banco Central son cifras que están muy vigiladas y que deben ser endosadas. Lo que he planteado es, en cierta forma, lo que todo el mundo ha planteado, y que una cosa es el ritmo de crecimiento económico y otra cosa es la sostenibilidad del crecimiento económico y la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Y sobre ese aspecto yo entiendo que incluso el gobierno he pedido que el gobierno le explique a la ciudadanía por qué, a pesar de ese crecimiento económico tan notorio, del 7% del Producto Bruto Interno, los beneficios en la sociedad no se sienten, que lo atribuyo en cierta forma al esquema de administración y gerencial del gobierno, que impide que esos beneficios se distribuyan adecuadamente, sea por razones de concentración de la riqueza, de que el crecimiento se concentra los beneficios del crecimiento se concentran en pocas manos, sea porque el modelo de gestión que está cifrado, sobre todo en el componente fiscal, en un gasto público expansivo con relación a las recaudaciones, testimoniado por el propio gobierno que acaba de someter un presupuesto y aprobar un presupuesto en el cual se consumen en los gastos corrientes el 94% de las recaudaciones. De manera que para amortizar la deuda vieja, tú tienes que concertar deuda nueva, y para efectuar inversiones tienes que endeudarte de nuevo, y que ese esquema de endeudamiento está contribuyendo a disminuir los beneficios en la población. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la población en las encuestas, lo dice la población caminando por las calles y callejones y en los sitios públicos, lo dicen los organismos internacionales, con el eufemismo propio de los organismos internacionales, que se necesita
crear una gestión económica con un modelo más inclusivo de los beneficios del crecimiento y no el exclusivo. Ahora, lo que también he señalado que para sostener este crecimiento económico, para sostener los déficits fiscales, el gobierno se cifra en el endeudamiento. Si tú tienes un gobierno que consume en gastos corrientes, entiéndase burocracia, subsidios e intereses de la deuda, el 94% de las recaudaciones, y que para pagar el principal de la deuda, que es lo que se llama amortización, no te alcanza lo que pagan los contribuyentes o los que pagamos los contribuyentes, tiene que tomar dinero prestado. Y encima de ello, para invertir, necesitas también tomar dinero prestado. En ese esquema, por supuesto, hay una dependencia excesiva al endeudamiento que merma los beneficios del crecimiento. Si tú comparas, por ejemplo, la evolución del producto con la evolución de la deuda, encuentras que la deuda está creciendo más rápido que el producto. El producto creció un 7, pero la deuda creció un 10. Entonces, y eso se ha venido observando no este año, en el año 2018, sino en todos los años de gestión del presidente Medina, que el crecimiento de la deuda acumulado durante los 6 años de gestión del presidente Medina es aproximadamente el doble del crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, aunque estemos sorteando la situación presente, no vamos bien. Aunque estemos sorteando que no haya devaluación, que no haya explosiones en cuanto a reducciones drásticas de gastos, pero la situación no puede seguir siempre así, y es lo que he querido llamar la atención, que no es sostenible ese ritmo de crecimiento con el modelo fiscal que estamos teniendo. Se necesita recomponer esa situación para garantizar que podamos tener una economía mejor en el futuro, y no solamente más sostenible ese ritmo de crecimiento, más estimulante de los factores de producción que te dibujé al principio de la respuesta, pero que además no sea tan deficitaria como para provocar ciertas incertidumbres que penden sobre la economía dominicana. Hemos oído a economistas hablar de que la deuda consolidada está por encima o está en un 51.3%. ¿Qué significa eso para los dominicanos? Una deuda de un 51% y un crecimiento de un 7% de un Producto Interno Bruto. Sí. O sea, este 51 de esta deuda consolidada, ¿cuáles son los peligros que...? Sí, bueno, en primer lugar es bueno aclarar que la deuda consolidada, realmente una cosa es la deuda pública que el gobierno tiene, que anda por 31.000 millones de dólares, el sector público, pero también está la deuda del Banco Central. Pero resulta que entre el Banco Central y el gobierno hay una serie de acuerdos que tú me debes, yo te debo, yo te pago y tú me pagas. Entonces, la deuda consolidada lo único que hace es que compensa, le descuenta, por ejemplo, al gobierno lo que el Banco Central le debe y viceversa, ¿no? Y entonces se logra un nivel de la deuda que no tiene duplicaciones. Porque si el Banco Central le debe al público y el gobierno le debe al Banco Central, si se hace una sumatoria simple, se puede caer en duplicaciones de deuda. Y lo que se hace es, se consolidan, o sea, en lo que el gobierno le debe al Banco Central, se le resta lo que el Banco Central le debe al gobierno, y ahí tú tienes la deuda consolidada. Entonces, hoy en día es el 51.3% del producto. Me refiero a septiembre del 2018. No sé cuánto podrá variar en los últimos 3 meses del año. Pero esas son las cifras del Banco Central, como también el producto de las cifras del Banco Central, y la deuda que yo utilizo, las cifras que yo utilizo son las publicadas por el Banco Central. Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si tú debes más de la mitad de lo que produce, el
beneficio neto, vamos a decir, lo que te queda es realmente lo que es susceptible teóricamente de distribución. Claro, la deuda no se paga todo de golpe, mucha de la deuda dominicana se paga en plazos, de manera que no es descontable de golpe. Pero hipotéticamente, si por ejemplo todos los acreedores de acuerdo se pusieran de acuerdo y cobraran prácticamente todo el Producto Bruto Interno, la mitad del Producto Interno, 51.3, vamos a hablar de la mitad, habría que dedicarlo al pago de la deuda, como también consumiría la totalidad del presupuesto nacional, hipotéticamente. Eso es muy difícil que suceda, pero tú no sabes si sucede parcialmente, como sucedió en el año 14 con la ocupación militar norteamericana, que cobraron su deuda, hubo problemas, primero intervinieron las aduanas y después intervinieron militarmente para garantizar el cobro de su deuda. Entonces, eso significa que tú tienes que más de la mitad de la deuda, si tú produces tus ingresos, el producto es igual al ingreso, en términos simples. Si tú cobras 100, pero debes 50, realmente lo que te queda son 50. Para resolver tu problema. Para resolver tu problema. Entonces, ese es lo que significa el 51.3% del Producto Bruto Interno. Ahora, en términos de flujos, resulta que lo que el gobierno tiene que pagar por amortización e intereses de la deuda también está aproximadamente al 40%, sobre todo si se le suman las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son deudas que tú tienes que no pagas. Acumuladas. A que se van acumulando y eso termina siendo más deuda. ¿Y en qué perjudica ese endeudamiento del gobierno en este tipo, tanto la deuda interna como externa, en perjuicio de los dominicanos? Que de cada 100 pesos que pagamos los impuestos de los dominicanos por impuestos, si tú tienes que pagar 40 o 50 por la deuda, neto te quedan 60 para el resto de servicios que debe proveer el gobierno, para los servicios de salud, de educación. Y ahí es que vienen los préstamos para poder completar el presupuesto. Las exigencias. Ahora, ¿qué pasa? Que puede llegar un momento, como ha llegado en Puerto Rico, por ejemplo, que lo tenemos nuestro vecino al este, como ha llegado en Puerto Rico, que le han exigido que corte algunos servicios, en el caso dominicano, de por sí deficientes, porque yo no creo que hay una conformidad grande con los servicios de transporte, de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de recolección de basura en la República Dominicana. Todas las encuestas te dicen que hay una queja, un nivel de inconformidad, y la gente dice, bueno, no vamos bien, no vamos por buen camino, el futuro va a ser peor. Eso lo dicen todas las encuestas y estamos invadidos por un pesimismo. Entonces, ¿qué sucede? Que puede llegar un momento, cualquiera diría que hace tiempo uno está haciendo esa advertencia y esa predicción. Sí, es verdad. Es verdad, y como el cuento de Caperucita Roja, bueno, ahí viene el lobo, y llegó un momento que el lobo llegó. Entonces, en este caso, uno vive haciendo las advertencias para tratar de que el gobierno adopte posiciones más prudentes en el manejo de las finanzas públicas, sobre todo en un orden internacional que está crispado, porque el orden internacional de hoy no está tan calmado como el de hace unos años, más organizado. Todo el mundo estaba inscrito en la globalización. Hoy no. Hoy tenemos, por ejemplo, gobiernos que se inscriben en el neoproteccionismo, en el neonacionalismo. Tenemos un presidente Trump que habla de América primero. Hay surgimientos en economías grandes como la de Brasil, que que están pronosticando regímenes iguales. En Europa está resurgiendo un neonacionalismo, hasta un neonazismo. En diciembre, el pasado mes, hubo unas elecciones andaluzas y ganó un grupo político 12 representaciones, de un grupo que es neonazi.
o fascista, como tú quieras llamarlo, y que durante mucho tiempo no había tenido, aunque estaba creado políticamente, pero no había alcanzado representación. Y es que los problemas migratorios, que algunos incluso dicen que es organizado y planeado, están haciendo revisar los esquemas tradicionales en Europa y en Estados Unidos. En Europa hay sentimientos antimigratorios muy fuertes que están motivando el resurgimiento de un neonacionalismo. Aquí mismo, ayer circuló una noticia de que en Estados Unidos estaban por revisar el DERECAFTA, entre otras cosas, precipitado por la tolerancia de los gobiernos centroamericanos a esa caravana migratoria que está poniendo en situaciones de conflicto la frontera norteamericana-mexicana. Tanto es así que el presidente Trump se está empecinado en que la solución es el muro y que si no le aprueban dinero para el muro, él cierra el gobierno, y el gobierno norteamericano tiene 3 semanas parcialmente cerrado. Entonces, estamos en un orden internacional incierto, además de guerras comerciales, de problemas ambientales y de guerras militares. Porque bueno, aunque se han amainado un poco algunas de las guerras en el Medio Oriente, que es la zona más conflictiva, pero todavía están latentes algunas amenazas, ejercicios nucleares. Rusia hace poco anunció que tiene un cohete que vulnera todas las defensas norteamericanas. Sí, hay tambores de guerra en el ambiente. Entonces, estamos en un mundo crispado que altera el orden internacional, y por eso que tú ves que los organismos internacionales están proyectando el crecimiento económico con más moderación. Otra de las causas que le atribuyen es al exceso del financiamiento, a las burbujas financieras que tienen temores de explotar, de que exploten. Y eso afecta el flujo de fondos, y puede llegar un momento en que se le cierren las válvulas financieras al país. Lo prudente, según el mismo profesor Juan Bosch, que es el maestro de la clase gobernante, lo prudente de un político es saberse anticipar a los acontecimientos para tomar las precauciones del lugar. Y eso es lo que pretendemos hacer las advertencias del lugar, recordar que el lobo puede venir para cuando venga el lobo no nos tenga de sorpresa y nos coma. Amigos televidentes, regresamos después de la pausa con esta entrevista educativa sobre la situación económica y los peligros que pueden llegar de seguir esta política y esta carrera de empréstimo. Volvemos después de la pausa. Hablamos de un 51% del Producto Interno Bruto. Que se debe. Pero además de eso vemos una situación en el alza del dólar, que hoy usted sale a buscarlo y le venden limitaciones de $1,000 y a veces no se lo venden. Hablamos de un 52%. ¿Por qué este aumento que ha venido escalonando poco a poco, ha venido subiendo y hoy estamos en un 52%? Eso es producto de esta situación de la que está viviendo la economía en la República Dominicana. Tiene que ver de todo un poco. La depreciación del peso dominicano es una consecuencia de varios factores. Uno de ellos es que la cantidad de dinero que circula es mayor que la que debía circular, en función de la cantidad de dólares que tiene la economía, que se tienen en las reservas. Si hay más pesos de la cuenta, obviamente por la ley de oferta y demanda, el valor del peso aumenta. Pero la reserva en dólares del Banco Central de nosotros es estable. Sí, hay más de 7,000 millones de dólares, pero son reservas que tienen que reservarse para cubrir contingencias. El segundo factor es un poco el déficit en la balanza comercial. Cuando tú importas más que lo que exportas, que es lo que está sucediendo en el presente, aproximadamente, no sé si se puede decir que terminaremos entre 10 y 11 mil millones de dólares en el déficit en la balanza comercial.
Entonces, por supuesto, eso, aunque se compensa con turismo y con remesas, pero siempre es una presión importante porque al fin y al cabo las necesidades de los dominicanos se satisfacen con bienes físicos que no producimos, con alimentos que son cada vez mayores. Aquí se está importando hasta naranja, hasta pan, y los habichueleros de San Juan se quejan que las importaciones de habichuelas le están cerrando el mercado, el ajo, la cebolla, en fin. Entonces, los déficits relacionados con la balanza de pagos, particularmente el déficit comercial, tiende a presionar, sobre todo en términos estacionales. Bueno, nosotros acabamos de pasar las Navidades, en que se puso a circular mucho dinero con las regalías, los dobles sueldos. Eso aumentó la demanda en pesos, aumentó la disponibilidad de pesos para pagar la demanda de productos importados, las televisiones, los carros, en fin, todo eso crea presiones. Y el tercer factor es precisamente la deuda, porque bueno, si hay que pagar la deuda, esa deuda se paga en dólares y la demanda de dólares es mucho mayor, y en consecuencia eso tiende a aumentar el valor del peso. Hemos visto unos análisis que se han hecho de que el gobierno tiene en planes sociales 2.400.000 personas que reciben los beneficios de los diferentes planes sociales. Ese apoyo social que el gobierno nos da influye en la situación económica que estamos viviendo los dominicanos. Sí, o sea, bueno, porque yo creo que sí, yo creo que incluso es más que esa, si tomamos en cuenta los empleados públicos, los subsidios, los proveedores del Estado. Por supuesto, la demanda es un factor importante para activar el crecimiento económico, y el propio gobernador del Banco Central en su informe de fin de año especificó que el crecimiento económico se había activado por el incremento de la demanda y siempre ha estado inscrito en esa teoría, que incluso por eso lo ha llevado en reiteradas ocasiones a postular por un aumento salarial. Sí. De manera que, claro que sobre todo con el esquema que hay en el manejo gubernamental sobre la pobreza, porque tú tienes, vamos a decir, dos grandes formas. ¿Ha aumentado la pobreza? Yo diría que se ha mantenido, porque lo que ha mejorado es lo que llaman la pobreza monetaria. Es decir, que tú tienes suficiente dinero. Si por ejemplo se dice que el límite de la pobreza es tanto, ¿verdad?, y el gobierno le da a manera de subsidios o poniendo sueldos altos a los empleados del gobierno, que son hoy más altos que en el sector privado, un sueldo por encima del valor del límite de la pobreza, entonces y le das un subsidio que le permite subir por encima de ese límite, esto significa que la pobreza monetaria se solucionó. Pero eso no es la pobreza endémica que hemos tenido. Si vamos a suponer un número redondo, 20.000 pesos, el límite de pobreza, yo gano 19.000 y el gobierno me pone 2.000. Usted salió de ese límite. Yo salí bueno, eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, y por eso el gobierno, pero eso se llama hoy el término de pobreza monetaria. Pero ¿qué pasa? Que fue lo que sucedió en Brasil. Cuando la economía llega un momento que el gobierno no puede dar esos subsidios o esos sueldos tan elevados en el gobierno, a los empleados del gobierno, entonces vuelven a ser pobres. Por eso, una de las explicaciones a por qué ganó Bolsonaro es que los pobres se dieron cuenta que ellos no salieron de la pobreza. Fue momentáneo. Claro, fue una mitigación temporal por la ayuda del Estado, y aquello que se decía de que Lula sacó, que sé yo, cuántos millones de brasileños de la pobreza, no la sacó. Lo dejó ahí, pero lo conformó con un sobresueldo que le permitía sobrepasar el límite de la pobreza. Esa es la política que está aplicando este gobierno. Que está usando este gobierno. Que se usó cuando el presidente ganó, fue a Brasil y vino con el modelo. Por eso a mí no me asusta que a pesar de que es un recurso que tiene el gobierno,
pero si surgiera una oposición que le ilustrara adecuadamente y edificara adecuadamente a la ciudadanía, incluyendo los que están recibiendo el beneficio del Estado, políticamente yo creo que eso no significa la condena definitiva a ese esquema de gobierno que nos está llevando el presidente Danilo Medina. Pero ¿usted cree que con unas ayudas sociales, un gobierno, y ya entrando en el tema político, un PLD con una estructura, con un gobierno que tiene unos ingresos, ahora se habla de la venta de Punta Catalina, o sea, con estas 2 millones y tanto de personas ya recibiendo los beneficios, y una oposición, incluyendo su partido, el Reformista, y después vamos a hablar de aquella llamada tercera opción que yo leo en usted un artículo los sábados. ¿Usted cree que se puede, y esta oposición como está, salir del PLD? Claro que sí. ¿Pero cómo? Bueno, haciéndole ver a la ciudadanía, edificando a la ciudadanía de que no es sostenible la recepción de ese tipo de beneficios, que ese modelo no puede funcionar, no tiene sostenibilidad financiera, y proponiendo en cambio un modelo que sí se base en el único medio que hay para solucionar la pobreza, que es la creación de oportunidades de trabajo o empleos dignos, bien remunerados, con suficiente seguridad social. Para eso tiene que haber una oposición. Pero yo me permito recordarte que en el año 78 el Partido Reformista perdió las elecciones a pesar de todo lo que había hecho. Incluso perdió las elecciones en sitios donde, en residenciales construidos por el Partido Reformista. Yo recuerdo que yo era muy joven en ese tiempo, pero me tocó una labor de proselitismo, de supervisión electoral en el sector de las Caobas, que era una residencial construida por el gobierno, y todos los que están ahí, viviendo ahí o estaban ahí, eran beneficiados del gobierno. Ahí perdió el Partido Reformista. ¿Y no será porque el gobierno del presidente Balaguer, la gente quería salir de él no por su obra de DIDIR, sino por la situación política de persecución, de crímenes, de la banda? O sea, yo recuerdo que la gente se focalizó, fundamentalmente votó contra esas acciones. Acuérdate que para el año 78 ya esos factores represivos de la política que caracterizaron mucho los 12 años ya estaban amainados. Yo creo que el tema de la violencia, el terrorismo, las represiones, la banda, todo lo que tú has citado, estuvo gravitando mucho durante el subperíodo 1966-1972. A partir del año 72, que con el surgimiento con la implementación de las leyes agrarias, Balaguer llegó a tener hasta el apoyo del Partido Comunista. Del PCD. Y en el año 74 pactamos los socialcristianos. Yo en ese tiempo no estaba en el Partido Reformista, sino yo era dirigente del Partido Social Cristiano. Pactamos y formamos parte del gobierno. O sea, no fue, a mi juicio, determinante la situación política, el clima político en el año 78. Puede ser que la gente quería un esquema de renovación, que por supuesto el PRD lo enarboló muy bien, tanto por el candidato que puso, que fue un hombre potable para la ciudadanía, y que la gente quería un cambio. Hay momentos en que la gente quiere cambiar, y por supuesto el agotamiento de la misma maquinaria partidaria, el desgaste gubernamental, el desgaste político. Pero no, y la corrupción que entonces se decía del 10%, que ahora ha quedado comprobado que era una corrupción de Ventorrillo. Están todos los reformistas pobres. Exacto. Yo veo yo veo todos los reformistas que no son tan ricos. Sí. Un amigo mío en el partido habla de que aquí no solamente hay nuevos ricos, sino también nuevos pobres, y todos ellos son precisamente los que fueron dirigentes del Partido Reformista. Volvemos después de la pausa con nuestro invitado de la semana.
que el Partido Reformista se convierta en una tercera fuerza. Un partido que no está en 1%. Sí. Bueno, un partido destruido. Vamos a distinguir tercera fuerza, no, tercera vía. Tercera vía. Bueno, pero ¿y cómo es? Un partido que hoy no debe estar en un 2%. Usted me está hablando de poder. Vamos a dividir la respuesta en dos. Primero, no se plantea que la tercera vía sea el partido convertido en ganador, sino el partido proponiendo la creación de un mecanismo ampliado de oposición en el cual participen otros partidos políticos y otras fuerzas sociales del país y líderes y personalidades representativas. O sea, por ejemplo, Salvador Allende en Chile en los años 70 no ganó como por el Partido Socialista y el comunismo, no. Ellos hablaron de un frente amplio. Todavía en Chile sigue el esquema de la concertación, o sea, que son varios partidos. Entonces lo que están postulando el Partido Reformista es promover, encabezar, protagonizar la creación de un mecanismo amplio de participación de fuerzas políticas que, bueno, sea capaz de crear una situación de confrontación frente al gobierno y también frente al propio el partido mayoritario de la oposición, que es el PRM, que nosotros no lo vemos primero con todavía su propia unidad, porque hay un proceso que está en marcha, pero no creo que se pueda decir que tiene un discurso propiamente opositor, que pueda, lo que te explicaba de Brasil, que pueda decirle a la ciudadanía, mira, este modelo que este gobierno está llevando no funciona, nosotros vamos a llevar este modo de gobernar. Al contrario, todavía, hace un par de días incluso, el PRM propuso que iba a aumentar los programas de subsidios, lo mismo que propuso en las elecciones del 2016. Entonces, la gente se ve, bueno, pero si al fin y al cabo van a hacer lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, yo me voy a quedar con esto que está más seguro porque no creo que, no me inspira la novedad de querer aumentar cuando todavía están en la oposición. Y la confianza de que me lo van a dejar o me lo van a quitar. Exactamente. Entonces, por un lado, nosotros creemos que programáticamente no hay una oposición que pueda enfrentar al gobierno y en consecuencia quisiéramos crearlo. En segundo lugar, no te olvides que en el año 96 y en el año 98 nosotros bajamos del primer al segundo y al tercer lugar. Llegamos a tener el 12 y el 14%. En las elecciones, en el año 68, en el año 98 hubo elecciones municipales y nosotros quedamos en tercer lugar. Sin embargo, a 2 años de las elecciones del 2000, por una línea política opositora firme, recuperamos el segundo lugar que siempre hemos tenido en la sociedad dominicana e incluso, acuérdate que aunque en términos de votos Hipólito Mejía quedó en primer lugar, Danilo en segundo y nosotros en tercero, fue porque Danilo Medina llevó una serie de partidos aliados que nosotros no llevamos. Pero cuando a Balaguer se le propone ir a la segunda vuelta, yo no voy a condenar a este país por una diferencia de menos de un 1%, someterlo al sacrificio de una segunda vuelta, y le dio el apoyo a Hipólito Mejía. Pero Hipólito Mejía no sacó el 50%. No. Entonces, ¿qué pasa? Que si desarrollamos una línea política opositora y firme, y el esquema de la tercera vía brinda la oportunidad para ello, si lo desarrollamos de verdad, nosotros podemos recuperarnos fácilmente, porque no es verdad que el sentimiento reformista es del 1%, el partido saque el 1%, pero los reformistas y los balagueristas que están en la calle, acuérdate, son mucho más. Acuérdate que hace unos años, hace unos meses, se preguntó cuál era el líder mejor valorado en la sociedad, y Joaquín Balaguer quedó en primer lugar. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido
encarnar la política de Joaquín Balaguer. Si la encarnamos, si por ejemplo proponemos y le decimos al pueblo, no, aquí lo que se necesita no es seguir gastando mucho como está haciendo este gobierno, sino gastar poco y mejor. Y llevamos una política de austeridad. Si nos liberamos de ese esquema de endeudamiento que nos tiene sometido el gobierno, si protegemos el medio ambiente, si le damos prioridad a solucionar la pobreza mediante la creación de trabajo, mediante sectores como la construcción que generan mucha mano de obra, sobre todo si se adopta un programa adecuado a lo que en aquel tiempo se calificó de varilla y cemento, a proteger la identidad nacional, que son elementos básicos del esquema reformista de gobernar, pero que es lo que la sociedad lo está pidiendo. Y ahora mismo realmente no hay un esquema político partidista que esté proponiendo eso, y los más llamados a proponerlo somos los reformistas. Entonces, sobre ese discurso yo entiendo que si se le proponen a fuerzas activas de la nación, nosotros podemos recuperar el espacio político. Y además, no te olvides que el escenario que está dibujado hasta ahora es un escenario de segunda vuelta. ¿Por qué? Ahora mismo tenemos... ¿Con sí, Danilo Medina? Bueno, está Danilo, pero está Leonel, está Hipólito, está Luis Abinader, está la vicepresidenta de la República que tiene un porcentaje de más del 10%. Si nosotros presionamos a una segunda vuelta, por ejemplo, no voy a decir que el Partido Reformista va a ganar las elecciones, pero si logramos recuperar los dos dígitos, entiéndase los dos dígitos de más del 10%, vamos a ser determinantes en una eventual segunda vuelta y determinantes del gobierno, porque de esa manera tú presionas para orientar políticas públicas que sean adecuadas con el Partido Reformista. Entonces yo entiendo que ese esquema de la tercera vía es un esquema que puede dar mucho fruto a la democracia dominicana y que los reformistas debemos apostar y dedicar todas nuestras energías a construirla. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros en un programa más, Trazando Rutas. Gracias a nuestro invitado, el economista Guillermo Acadán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano y un columnista de los sábados que orienta sobre los temas reformistas y económicos de la nación. Nos veremos, si el Señor Dios lo permite, la próxima semana.